Bueno, antes de que el doctor Jacob inicie su conferencia, algunos agradecimientos. Primero a la gente que hace posible el evento, el personal del laboratorio. Encargadas de la web están Abel, Paola. Bueno, como pueden ver en el laboratorio hay algunos bioquímicos y técnicos trabajando. Y bueno, y también dicen que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, entonces quiero resaltar que el doctor Jacob ha podido llegar a Villa María gracias que lo acompañó la doctora Wolf, que es su esposa, que también es profesora en la cátedra de microbiología. Así que muchas gracias, Lidia. Y ahora en unos segunditos que vamos a preparar el audio. Yo tengo uno, pero no sé si va a funcionar por mucho tiempo. ¿Eh? Sí. Para adelantar y atrás. Sí. Sí. En unos instantes comenzaremos con la conferencia. Bueno, el doctor Jacob, como ya lo había presentado, es profesor titular de la cátedra de infectología y bueno, como un antecedente muy importante para mí, era amigo de mi papá. Y bueno, esta es la segunda vez que lo traemos a Villa María, la primera fue en el año 2000 para una conferencia que llevaba el nombre de él. Así que, doctor Jacob, muchísimas gracias por venir nuevamente a Villa María.
Esto significa que a pesar de que han pasado 200 años de la el primer uso de las vacunas, que ya vamos a saber el origen de la palabra, esto significa un túnel de esperanzas para controlar más aún muchas enfermedades, no solamente infecciosas, porque ahora se está trabajando sobre vacunas, sobre nuevas infecciones, sobre enfermedades autoinmunes y básicamente sin ser vacunas para prevenir e incluso hay algunas para tratar el cáncer. Es decir, las perspectivas desde el punto de vista de las vacunas es enorme, es amplísimo. Es más, hay vacunas en este momento que se están estudiando para el tratamiento de infecciones asociadas a bacterias multiresistentes. Cada vez hay más resistencia bacteriana y con la identificación del genoma de las bacterias se ha podido identificar los genes de resistencia de esas bacterias y de esa manera ese gen de resistencia funciona como un clon que se agrega a una partícula y son las vacunas sintéticas. Y eso hace que en el futuro, cuando tengamos bacterias multiresistentes, Darío recién me decía, esto es futurología, pero se está trabajando y arduamente en eso. Probablemente mucho de lo que tenemos más de 65 años a eso no lo veamos, pero es el que va a reemplazar a muchos antibióticos. El problema de los antibióticos es la resistencia. Se está trabajando mucho en eso, al punto de que el director de la comisión especial que creó la Organización Mundial de la Salud está diciendo en este momento: nosotros tratamos de resolver el problema de la resistencia bacteriana ahora para que nuestros nietos no tengan el mismo problema que nuestros abuelos, es decir, no tuvieron antibióticos. Y esto parcialmente lo van a resolver las vacunas. Las vacunas fueron un jalón importante en la historia de la medicina. Uno de los 3 jalones más importantes. Uno fue la vacuna, que fue la primera que apareció. La segunda fue la antisepsia. La tercera, los antibióticos. Entonces, realmente, las vacunas son, obviamente, muy importantes para el futuro de lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora, esto es simplemente para mostrarles que nosotros, cuando llega nuestro paciente, generalmente nos llega para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno, y ahí hacemos una prevención secundaria tratando de limitar el daño. Y cuando el daño ya está hecho, hacemos prevención terciaria, es decir, rehabilitamos. Pero nuestra idea sobre las vacunas es hacer prevención primaria. La promoción de la salud tiene que lograr que las vacunas sean introducidas en la comunidad, que se hagan amigos de las vacunas, cosa que no ocurre más allá de los pacientes pediátricos. Los adultos no somos amigos de las vacunas. Y lo que tenemos que lograr es, sí, protección específica, que son las vacunas. En la promoción de la salud es el uso del agua potable, que fue lo que más vidas salvó hasta ahora, fue el agua potable. Y en segundo lugar, lo que más vidas salvó fueron las vacunas, más aún que los antibióticos. Entonces tenemos que tener en cuenta este factor. ¿Dónde nos tenemos que situar? Nos tenemos que situar en este lugar. En la fuente de contagio a veces es posible situarse, otras veces
en la vía de transmisión. Cada uno de estos puedo darles ejemplos. El dengue es tratar de evitar la transmisión, por ejemplo. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es que un individuo susceptible a una enfermedad logre no serlo más. Y eso se logra a través de las vacunas. Es decir, cambiar esto de la susceptibilidad a la no susceptibilidad a través de la inmunidad. Entonces, jalones hubo muchos, pero fíjense ustedes, antes de Cristo los chinos sabían que quien había padecido viruela no repetía la enfermedad. Es un dato observacional que es muy importante. Antes de Cristo se sabía que si tenía una enfermedad, probablemente no la volvieran a repetir. No la volvieran a repetir. Y después, ellos mismos, años después, le hacían inhalar costras de las lesiones de viruela a la gente joven, y ellos notaban que ellos no se enfermaban. O sea, fue la primera vacuna inhalatoria que se utilizó, que ahora hay un montón de ellas. Pero obviamente se le moría gente porque se agarraba la viruela. Después la variolización en Asia y Europa, el 2% morían, sacaban un poquito de las vesículas de la viruela, le inyectaban y producían una enfermedad que parecía atenuada. Pero Jenner, a través de la observación epidemiológica, logra la primera vacuna. Es decir, él lo que hace es, y lo vamos a saltear lo demás, porque Pasteur hizo 2 vacunas, la vacuna antirrábica y la vacuna anticarbuncosa, que fueron tremendamente útiles en su momento. Pero después seguimos con los jalones históricos. Pero fíjense ustedes lo que ocurrió. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Fíjense ustedes, 1789 la viruela, y de ahí en adelante fueron apareciendo cada vez más vacunas. Y en la década del 2000 al 2010 aparecieron 3 vacunas más. Es decir, hay cada vez más producción de vacunas. Desde 1775 a 1925, 3 vacunas en 150 años. Una vacuna cada 50. Desde 1925 al 90, cuando se le empezó a vislumbrar la utilidad de las vacunas, 16 vacunas en 56 años. Y ahora, 23 vacunas en 22 años, prácticamente una vacuna por año. Y no se imaginan ustedes la cantidad de vacunas que hay en este momento en ciernes, que se van a poner en práctica. Fíjense ustedes qué hizo Jenner. Él observó que las ordeñadoras, que ordeñaban vacas con viruela, tenían vesículas en la ubre, se contagiaban y le quedaban en las manos. Y él observó que no se enfermaban. Entonces la observación fue, si yo utilizo el virus de la viruela vacuna para prevenir la viruela, probablemente tenga buenos resultados. Estuvo 50 años prácticamente bregando para que le aceptaran esta situación. Entonces, sobre la investigación que él hizo, él escribe esto: el 14 de mayo de 1796 inoculé en el brazo de un niño de 8 años el contenido de una pústula del brazo de una ordeñadora que se había contagiado ordeñando una vaca de su señor. Se le inyecté a través de 2 cortes en el brazo, cada uno de los cuales tenía el ancho de un pulgar. O sea, la ética
y la bioética anda a cantarla. Pero después viene lo peor. Al séptimo día se quejó de pesadez en el hombro, noveno perdió el apetito, tuvo algo de frío y un ligero dolor de cabeza. Durante todo el día se encontró enfermo y pasó la noche inquieto, pero al día siguiente volvió a encontrarse bien, la zona de los cortes evolucionaba hacia la fase de supuración, ofreciendo exactamente el mismo aspecto que adquiere la materia variolosa de la enfermedad, que fue los que nos hemos colocado vacuna antivariólica en el hombro o en el muslo, se producía una lesión que todavía muchos tenemos la cicatriz. Pero esta es la fase más difícil para él. Dice, para cerciorarme de que el niño levemente infectado por la viruela vacuna había quedado realmente inmunizado contra la viruela humana, el 1 de julio le inyecté materia variolosa que había extraído con anterioridad de una pústula humana. Se la apliqué profusamente mediante varios cortes, pero no dio lugar a ningún ataque de viruela. Es un maestro de la bioética. Sí, bueno. 2 siglos después, en 1979, la Organización Mundial de la Salud proclamó oficialmente erradicar a la viruela en todo el mundo. Tuvo éxito, Jenner. Y así ocurrió después con polio y está ocurriendo con sarampión en las Américas. Se lo está erradicando. Cuando el único portador de un agente particularmente viral es solamente el hombre o muy pocos animales, entonces hay posibilidades de erradicarlo, que es lo que se pretende, por ejemplo, con hepatitis D, porque hepatitis D hay un mono tití de Centroamérica que también lo puede padecer, pero fundamentalmente es el hombre, y se prevé que a través de la vacunación se erradique la hepatitis alrededor de la mitad del siglo XXI, porque primero se tienen que morir los 300 millones de portadores de virus de hepatitis B que hay en África y en el sudeste asiático. Cuando esos se mueren, todo el resto estén vacunados, va a desaparecer la hepatitis B de la faz de la Tierra. Nosotros no lo vamos a ver. Yo estoy seguro que no, por lo menos que llegue. Bueno, lo que Jenner no sabía era los fundamentos de las vacunas. Es decir, primero un antígeno, que en este caso es el antígeno tomado de diferentes orígenes. Hay una molécula de la superficie celular que son receptores reconocedores de agentes extraños, detectan el antígeno, lo fagocitan e inician la presentación del antígeno a los linfocitos T y D. Pero ya mientras tanto hay una inmunidad innata que actúa directamente, son anticuerpos naturales. La proteína C reactiva y la vía alterna del complemento. Y otros requieren la activación de macrófagos, células dendríticas del sistema inmunológico, natural killers, o sea, células del sistema inmunológico, y los polimorfonucleares, o sea, los neutrófilos fundamentalmente, que interactúan entre sí. Pero estos presentadores de los antígenos producen una respuesta adaptativa inicial, y esa, a su vez, una respuesta inmune adaptativa posterior de los linfocitos T y D, que en reposo responden al antígeno específico y tiene una proliferación. Requiere una interacción entre células D que producen anticuerpos y otros, las células T que van a gamma globulina, y otros que van a producir una destrucción del virus. Solo proliferación de células B con producción de anticuerpos, independiente de las células de los linfocitos T, como es el neumococo, y de acuerdo a la respuesta T dependiente o independiente se produce la diferenciación de la estimulación de los linfocitos T. Entonces,
Uno produce interleuquina 12, anticuerpos, que producen un antígeno o un estimulador, que produce una respuesta inmune celular, y por el otro lado, la interleuquina 4, que produce una respuesta inmune con anticuerpos. Entonces, eso es lo que Jenner no sabía y es lo que sabemos en este momento nosotros. Y lo que nosotros vamos a trabajar es sobre esto, de la inmunidad. Las vacunas lo que pretenden es, cuando vacunamos a la madre, hacer una transferencia de anticuerpos de madre a hijo, que es una de las indicaciones de la vacunación del adulto. Y por el otro lado, los anticuerpos presentes tras haber administrado una vacuna son lo que habitualmente ocurre. Pero esto, que es la transferencia de anticuerpos de madre a hijo, es muy importante para el recién nacido, por lo menos hasta los primeros 6 meses de vida, y por lo tanto hay que considerarlo. Pero se pierden oportunidades. Esta charla lo que pretende es incentivar a la comunidad y fundamentalmente al equipo de salud a que se haga amigo de la vacuna y que empiecen a vacunar a los adultos. Toda visita a un establecimiento de salud realizada por el paciente que no tiene un esquema de vacunación completa no representa contraindicación y no se utiliza para que reciba las dosis necesarias. ¿Cuándo lo podemos controlar? Cada vez que un paciente viene a la consulta lo tenemos que vacunar, en el real sentido de la palabra. En controles, consultas por patologías, áreas de emergencia y urgencias y antes del alta hospitalaria. ¿Por qué no se lo incentiva? Porque el médico o el equipo de salud no detecta esa necesidad de vacunar. Me gustaría saber del auditorio que van al médico, ¿cuántos le han preguntado qué vacunas tiene colocadas? El que va a ver pacientes adultos. ¿Qué vacunas tiene colocadas? No administración simultánea, o sea, dice no le podemos dar porque está con tratamiento antibiótico y por lo tanto no le vamos a dar vacunas. Es una contraindicación no válida. Contraindicaciones erróneas. Durante la hospitalización tampoco vacunamos, pero deberíamos vacunarlo después que se vayan. Contraindicaciones erróneas. Enfermedad aguda con febrícula o diarrea moderada. No es una contraindicación. Terapia antimicrobiana, tampoco. Fase de convalescencia de una enfermedad leve. Reacción alérgica leve a una dosis de la triple bacteriana. Prematuridad, tampoco. Desde los 2,8 kg se los puede vacunar tranquilamente. Madre o contacto familiar embarazada, tampoco es una contraindicación. La única contraindicación de vacunar a alguien que tiene un inmunocomprometido cerca es vacuna polio oral, que no se debe utilizar si hay un paciente inmunocomprometido al lado, VIH, SIDA, un neutropénico o un paciente que tiene algún otro tipo de inmunodeficiencia. Es la única que no se debe administrar si hay un inmunocomprometido cerca. Todas las demás se pueden administrar. Lactancia materna no es contraindicación. Historia familiar de convulsiones, historia familiar de evento adverso, enfermedad neurológica conocida y mala nutrición. Todas son contraindicaciones erróneas. Todas estas son posibles vacunar. Y esto, que son los mitos y las realidades en vacunas, todavía está discutiéndose todo esto. Son tan antiguos como la historia de la vacunación, porque hay favorecedores y hay detractores de las vacunas. Y entre los detractores fundamentalmente hay médicos detractores de las vacunas. Y eso es serio y es grave. El porqué de los mitos, la vacuna y el autismo. Porque un señor
Andrew Bakersfield, esta es una diapositiva que me prestó un colega que hizo una presentación hace unos 15 días atrás o 20 días. Este señor que en 1998 dijo que la vacuna triple viral antisarampionosa particularmente producía autismo. Nunca pudo ser demostrado. Y hasta ahora hay 14 trabajos que son azarizados, doble ciego, que están indicando de que no produce autismo y sin embargo es uno de los argumentos que se tiene presente frente a esta situación. El General Medical Council lo consideró no ético, deshonesto e irresponsable al trabajo de Bakersfield. Y después también el Lancet, que fue el que hizo la presentación, se retractó para que una revista de la cáncer del Lancet se retracte. Realmente el comité editorial le deben haber tirado de las orejas para publicar ese trabajo. El fiasco de Bakersfield, los datos de Bakersfield no pudieron ser verificados. La situación de las pacientes fue referido por activistas antivacunas, abogados y médicos. Fue patrocinado por un abogado involucrado en juicios antivacunas. Y realmente esto trae aparejado una pregunta. Si los antivacunas tienen éxito, ¿qué es lo que va a pasar si a partir de hoy no aplicamos más vacunas? Cortemos todas las vacunas hoy y veamos qué va a pasar con polio, sarampión, parotiditis, rubiola y el síndrome de rubiola congénita que se está a punto de erradicar en las Américas, que en el año 2010 han ocurrido muy pocos casos y probablemente dentro de 2 años más no haya más rubiola congénita en la región de las Américas. Y fíjense todas las demás: tétanos, gripe, difteria, varicela, hepatitis B, hepatitis A. Pero para que demostrarle el éxito de las vacunas, fíjense ustedes, esto es el mayor número de casos que existió y en el año en que existieron ese mayor número de casos, y en el año 1992, este es un trabajo de la Organización Mundial de la Salud, y ustedes ven, difteria, menos 99 prácticamente no la hay, han aparecido algunas epidemias en los alrededores de Moscú con alguna difteria, pero hubo fracasos vacunales. Sarampión 99-75 y así sucesivamente. Y en ese año, esto fue en el año 92, hacía recién 5 años que había aparecido la vacuna para hepatitis B, por eso ese porcentaje tan bajo. Pero esto es lo que debe impactar para que se haga la vacunación contra estas enfermedades. Que el equipo de salud debe saber que existe. ¿Qué vacunas se aplican hasta los 2 años? Fíjense ustedes, todo en 5 visitas. Una vacuna para las formas graves de tuberculosis. Hay una renovación, hay estudios excelentes para que a corto plazo la BCG sea reemplazada, como la recibimos nosotros. 3 dosis contra hepatitis B, 4 dosis contra difteria, pertussis, tétanos y hemófilos y influenza. 4 dosis antipolio, 1 dosis para sarampión, rubiola y paperas, 1 dosis contra varicela y 2 dosis contra hepatitis A. Todo en 5 visitas. Es decir, realmente podemos prevenir 20 enfermedades, pero esto no está totalmente resuelto. Eso es antes de los 2 años. Esto es en agosto del año 2000. Cada año mueren tantos adultos por infecciones, enfermedades prevenibles en América como los que murieron en la guerra de Vietnam. Este señor Gardner, que es uno de los mayores promotores de la vacunación en el mundo, dice: nosotros vamos a necesitar alrededor de 20 años para lograr lo que se ha logrado en pediatría. Es decir, fíjense ustedes, hay 57.000 nombres en la pizarra, en una pared donde están todos los muertos en Vietnam, que
Y hay ese mismo número anualmente que se mueren porque no reciben vacuna para neumococo, para gripe y para hepatitis B. Esto parece, parece una promoción de vacunas. Y es la intención. Pero aquí hay que manejar otros paradigmas, porque fíjense ustedes lo que ocurría antes. Fundamentalmente nuestra población era gente joven, era una pirámide poblacional, con muchos niños, algunos adolescentes, adultos y pocos viejos. Pero resulta que la sociedad actual tiene una tendencia futura: menos niños, por supuesto, entonces menos adolescentes, adultos. Esta no la tenía prevista. Mejor no hablo. Pero fíjense ustedes cómo se incrementa esto, cómo se incrementan los señores de la tercera edad, los ancianos o simplemente viejos. Los paradigmas actuales, ¿a dónde lo vamos a tener que dirigir? O sea, nuestras vacunas futuras, de acuerdo a los grupos etarios, seguramente así va a tener que ser. De acuerdo a las condiciones socioeconómicas, sí, porque hay mucho más enfermedades enfermedades infecciosas entre los que tienen nivel socioeconómico más bajo. De acuerdo a la situación inmunológica, también, porque hay cada vez más personas inmunocomprometidas, es decir, hay VIH, hay cáncer que produce inmunodepresión, más uso de corticoides, inmunodepresión, y por lo tanto va a haber que hacer vacunas dirigidas a ese grupo o utilizarlas adecuadamente. Acorde a las necesidades de pacientes en situaciones especiales, vacunas en diabéticos, en mujeres embarazadas, en VIH de nuevo. Para afrontar patologías de origen infeccioso, autoinmune y neoplasia, ya hay 2 vacunas claramente eficientes para el tratamiento del cáncer. Hepatitis B, la vacuna de hepatitis B previene 3 enfermedades, no una. Previene hepatitis B, previene hepatitis D, que nosotros no tenemos, pero sí tenemos en América del Sur, al norte, y previene el hepatocarcinoma, o sea, previene un cáncer. Y el HPV, con algunas cepas definidas, que previene el cáncer de cuello de útero. Y por lo tanto, estas vacunas se tornan indispensables. Según los grupos etarios, en el pasado las enfermedades tenían alto nivel de anticuerpos contra al menos 20 patógenos de los que se habían expuesto. Antes todos teníamos sarampión, todos teníamos viruela boba o varicela, todos teníamos rubiola, y por lo tanto la madre transmitía anticuerpos. Ahora son vacunadas, tienen anticuerpos en mucho menor magnitud. Hay menor exposición a las infecciones naturales, menos amamantamiento y de menor duración. Consecuencia, menor transferencia materno-fetal de anticuerpos. Hay que inmunizar a la embarazada sin interferir con la ulterior inmunización de los niños. Es decir, a los niños hay que vacunarlos. En un trabajo que hicimos, que después voy a hacer un pantallazo muy rápido, se identifica un 18.7% de vacunados, adultos, pero a ellos le hicimos una pregunta, a los 500 encuestados, ¿tienen hijos? Y a los que tenían hijos, el 100% estaba vacunado. Y eso es porque los pediatras son amigos de la vacuna y porque el impacto social que significa que un niño tenga una enfermedad porque los padres no lo vacunaron es de altísimo impacto.
Prenacimiento, las vacunas existentes son influenza, se vacuna en cualquier periodo del embarazo. Meningococo serogrupo es una vacuna conjugada ahora, que ya vamos a mostrar cuáles son. Meningococo serogrupo A, C, I y W135, una otra vacuna que es del serogrupo B, tosferina celular, tétanos, difteria, y esta que es especialmente recomendada en el curso del embarazo, que se administra desde la semana 27 en adelante, que es tétanos, dosis del toxoide de adultos, difteria, dosis de toxoide de el adulto, es menor que en el niño, y la antipertusis, otro toxoide hecho por una técnica recombinante. Esto es altamente recomendado simplemente porque la tos convulsa en los primeros 6 meses de edad del niño tiene una tasa de mortalidad del 20%. Entonces, la vacuna a la madre le resuelve el problema los primeros 6 meses. Y ya después, la vacuna que va a recibir al segundo, cuarto y sexto mes lo protege al niño sin interferir con la vacuna que recibió previamente. Neumococos conjugadas y hepatitis B. Estas son las vacunas existentes, pero ahora vienen otras vacunas para el prenacimiento. Citomegalovirus, estreptococo del grupo B, que ya está muy avanzada, y virus sincitial respiratorio. Citomegalovirus puede ser un causal muy importante de mortalidad infantil por la neumonía, estreptococo grupo B de sepsis neonatal, y el virus sincitial respiratorio, que es el que circula más, incluso más que virus influenza este año. En bebés y niños, este grupo de edad es uno de los más beneficiados con las vacunas existentes y los calendarios de vacunación pasados y actuales. Sin ninguna duda, fueron los que más se han vacunado. Y se ha vacunado porque hay varios factores que hacen que se vacunen más a los niños. 2 ya se los mencioné. Es decir, el impacto de una enfermedad en un niño por no haber sido vacunado es altísimo. Pero aparte, la industria farmacéutica encontró un target, un blanco, en la vacunación del niño. ¿Qué padre no va a vacunar a su hijo? Y por lo tanto, ahí se cargaron las tintas. Y ahora se está logrando una vacunación muy importante. En prácticamente todo el mundo los niños están bien vacunados, incluyéndonos como país que recibió un premio por la tasa de vacunación por parte de la Organización Panamericana de la Salud y la incorporación de nuevas vacunas al calendario oficial. Estas son las vacunas que existen y se reciben los niños prácticamente en los primeros 2 años de vida. Pero se vienen más vacunas. Estreptococo del grupo A es diferente, o sea, el que produce fiebre reumática, el que produce glomerulonefritis, ya hay en gestión, en investigación, vacunas para estrepto A. Para Helicobacter pylori, para virus sincitial respiratorio, para citomegalovirus y para herpes simplex. La magnitud de las investigaciones en vacunas es increíble. Y eso les voy a decir que el hombre más rico del mundo, que es ahora de nuevo, sí, ahora de nuevo es el Bill Gates, Bill Gates, ahora desde hace 2 semanas atrás, según Forbes, es el hombre más rico del mundo, es el que está aportando a través de su fundación enorme cantidad de dinero en investigación en vacunas. En adolescentes, en algunos países,
nosotros tenemos que vacunar a los niños, a los adolescentes, por muchos riesgos, porque tenemos que vacunarlo con el calendario habitual, porque los adolescentes reciben la vacuna a los 16 años, cuando están en el colegio secundario, y punto. Si después le preguntamos a los adultos quién más se ha vacunado, olvídense. Pero ahora hay más vacunas: papiloma virus humano, meningococo del serogrupo A, CIW135, meningo serogrupo B y hepatitis B. Estas son las vacunas que debe recibir un adolescente. Y se vienen algunas más: parvovirus del 19, citomégalo, Epstein-Barr, herpes simplex de nuevo. Es decir, estas son las vacunas de uso frecuente y sus vías de administración, que no me voy a detener demasiado. Hay otro esquema de vacunación que les voy a mostrar más adelante, que es este, que es por grupos etarios, y empieza a los 19 años. Influenza, una dosis anual. Pero guarda que con la vacuna para influenza, tal como está estructurada en nuestro país fundamentalmente, que es un virus muerto inactivado, y que en los mayores de 65 años da una cobertura del 35%, o sea, los que mejor responden a la vacuna antigripal son los que tienen entre 6 años y 65 años, especialmente hasta los 50. Y de ahí empieza a declinar la respuesta inmune y llega a un 34% por la comunicación del MMWR sobre el año 2012. Por eso es que en el año 2010 el CDC, la FDA de Estados Unidos, autoriza una nueva vacuna. La patente se puede utilizar con el 4 dosis. La dosis de antígeno de la vacuna común son 15 microgramos por cada una de las cepas que integran la vacuna. Ahora se utiliza a razón de 4 veces más. 4 veces más. Es decir, hay que ver después cuál es la tasa de respuesta utilizando 4 veces más, y aparte hay que ver el costo. Y aparte que de esto se va a tener que hacer cargo en nuestro país el PAMI. Entonces, esto hay que evaluarlo como corresponde, pero tengan en cuenta que cubre nada más que el 34-35%, con alta eficiencia, y evita la enfermedad. Pero hay que seguir vacunando, aún con la vacuna que tenemos actualmente, simplemente porque es muy probable que con la vacunación disminuyan las complicaciones, las internaciones y la mortalidad por neumonía con la vacuna, aunque no la evite totalmente a la enfermedad. Tétanos, difteria y pertusis. Cada 10 años hay que repetirla. 3 dosis iniciales para que todos estén inmunizados, y una de esas dosis, si es que nunca se colocó la pertusis, una de las dosis se reemplaza por la que tiene pertusis acelular, para evitar tos convulsa, pertusis. Varicela 2 dosis, HPV en mujeres 3 dosis, en los hombres 3 dosis, pero con las 4 cepas de papilomavirus humano, porque hay las cepas 6 y 11, son las que producen las verrugas benignas en el pene, en el ano, en el escroto, que son benignas, pero en los varones son mucho más frecuentes que en la mujer. Por lo tanto, se utilizan las 3 dosis, pero con la vacuna que tiene los 4 componentes. Mientras tanto,
En las mujeres podemos utilizar la vacuna que tiene dos componentes, que es 14 y 16, y de esa manera alcanza, pero preferentemente para evitar las verrugas comunes que se necesitan, la que tiene 4 valencias. Y para el zóster, aún habiendo tenido varicela, después de los 60 años se incrementan la tasa de herpes zóster, o sea, de las culebrillas. Por lo tanto, en los mayores de 60 años, para evitar la culebrilla, hay una vacuna que es el virus varicela zóster, que va a evitar que aparezcan esta complicación que es mucho más frecuente después de los 60 años. Bueno, sarampión, rubiola, papera, 1 o 2 dosis según las circunstancias. La antineumocóxica polisacárida de 23 serotipos, 1 dosis cada 5 años, que eso tiende a eliminarse. Y la antineumocóxica conjugada, que es la 13 valente, que es la que está tratando de ganar su lugar, que no cubre todas las cepas de neumococo, pero es conjugada, es decir, da una respuesta duradera y para toda la vida. La meningocóxica conjugada, 1 o 2 dosis para evitar meningitis, hepatitis A, 2 dosis en adultos y hepatitis B, 3 dosis. Y fíjense ustedes que acá recalco 3 dosis, porque hasta hace no mucho tiempo nosotros repetíamos la vacuna de hepatitis B cada 10 años, y en el equipo de salud cada 5 años, y en los que estaban en diálisis cada 3 años. La literatura actual dice que la inmunidad por las 3 dosis de vacuna para hepatitis B alcanza para 20 años, hasta ahora, que es el tiempo en el que se ha podido evaluar. Veremos si definitivamente con estas 3 dosis alcanzan para toda la vida. En adultos, muchas veces son vacunados en circunstancias especiales cuando manipulan muestras potencialmente infectadas o cuando viajan a zonas con elevada endemicidad. Pero no hay un calendario de inmunización del adulto. No la hay donde uno se pueda fijar. Debería incluir vacunas contra influenza, todos los años, refuerzos periódicos para mantenerla cada 10 años, difteria, tétano y tosferina, meningo, 1 dosis, meningo B, 1 dosis, hepatitis B, lo veremos, cuando esté disponible para el virus sincitial respiratorio, porque el virus sincitial respiratorio no afecta solamente a los niños que están viendo virus sincitial respiratorio después de los 65 años. Las vacunas existentes, las que ustedes ven aquí, pero las que vienen, son norovirus, que no tenemos en el país, virus respiratorio sincitial, cáncer, estudios en mama, cáncer de colon, cáncer de próstata, y hay quienes arriesgan vacunas para el Alzheimer. En eso nos vamos a vacunar todo muy rápidamente, antes que nos olvidemos, digamos. En los mayores, tercera edad o viejos, yo le di las 3 denominaciones como ustedes quieran. Grupo muy importante para el desarrollo de nuevas vacunas, demográficamente creciente y tiene requerimientos que todavía no han sido completamente explorados. Este es el nicho que va a crecer. La pirámide de población, que era una pirámide antes, ahora es una bala. Es decir, pocos nacimientos, muchos adultos y muchos viejos. Y eso es característica de países desarrollados. El sistema inmune es más vulnerable y muchas infecciones en las que antes estaban protegidos ya no están más. La susceptibilidad a infecciones tales como virus de influenza, meningo, neumo, virus sincitial respiratorio, virus varicela zoster se vuelve mayor en este grupo. O sea, hay que tenerlos bien vacunados. Vacunas existentes, influenza alta dosis, 60 microgramos.
meningo, neumococo no conjugadas, se sigue dando, varicela zoster. Y las que vienen, virus sincitial, estrepto B, mama, y lo mismo que decíamos recién. Y los grupos especiales. Estos son el esquema de vacunación en grupos especiales. En embarazadas, influenza en cualquier momento del embarazo se debe vacunar. La triple bacteriana acelular a las 37 semanas. Todas las vacunas virus vivo contraindicadas. Llámese varicela y después lo mismo vamos a decir de sarampión, rubiola y paperas y zoster. Son todas vacunas a virus vivo que están contraindicadas. Es decir, cada uno de los grupos tiene su indicación. En inmunocomprometidos no VIH, influenza. Lo mismo dijimos de la TDAP. En los inmunocomprometidos también está contraindicada las vacunas con virus vivo. El HPV, 3 dosis. En los que son inmunodeprimidos no VIH, en los varones se sigue, en los varones se hacen las 3 dosis. Los varones que tienen sexo con hombres, se utiliza lo mismo que en los pacientes con VIH. Es decir, el HPV en mujeres, las 3 dosis, y después en los que tienen enfermedades cardíacas, la asplenia o enfermedad hepática crónica, 3 dosis. En cambio, el HPV en hombres en cualquier momento se utiliza. El neumococo polisacárido 23, solamente si hay factores de riesgo se vacunan en el embarazo. Llámese que ha tenido que hayan tenido neumonías previamente por neumococo o que tenga algún factor que le inmunodeprima. Y esta se hace cada 5 años. La conjugada, como siempre, una sola dosis, meningococo 1 dosis y hepatitis B 3 dosis. Es decir, el esquema ahora para adultos, esto es sacado de la CIP, que es la Comisión Asesora en Inmunizaciones de Estados Unidos, dependiente del CICI. En embarazadas, indicaciones absolutas, todas estas. Tétanos, difteria, pertussis celular e influenza. Contraindicadas, todas aquellas que tienen virus vivo. Las condicionadas, es decir, en determinadas circunstancias, hepatitis B, meningo, hemófilus, poliovirus inactivada, no la de virus vivo, rabia y fiebre tifoidea en situaciones especiales. En el viajero hay que considerar situación especial en los que viajan al exterior. Hay que considerar la edad en la que va a viajar, el sexo, si está embarazado o no, el estado inmunológico, las enfermedades previas o las actuales. ¿Dónde van? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la duración? Cuando dura más de 4 semanas, se enferman con más frecuencia los viajeros. Y de acuerdo a la actividad, fíjense ustedes, factores de riesgo, mochila y aventura, se meten en cualquier lado. Zonas rurales o selváticas, duración de más de 4 semanas. El tipo de vacuna, la rutinaria, siempre hay que estar vacunado para viajar. Vacunas obligatorias, para salir del país tienen que irse con fiebre amarilla colocada. Y hay algunas obligatorias, por el lugar donde van, si van a China tienen que ponerse vacuna antirrábica, por ejemplo, es obligatoria, aparte de la fiebre amarilla. Y las vacunas recomendables de acuerdo al lugar donde van. Fiebre amarilla, hepatitis A, B, y también papilomavirus humano, rabia, meningococcus e influenza.
Hay que vacunar a los diabéticos, a los oncohematológicos. Cuando se hace el diagnóstico de cáncer, antes de empezar con la quimioterapia o la radioterapia, hay que hacer la vacunación. Preferentemente 2 semanas antes de la quimioterapia. O si no, después que se terminó el tratamiento, 6 meses después. Porque las vacunas son absolutamente ineficaces mientras se hace quimioterapia o radioterapia. En los tratamientos con glucocorticoides a razón de 2 miligramos kilogramo día o 20 miligramos por día por más de 14 días, hay que hacer la vacunación previa a los corticoides o esperar 3 meses después que se termina el uso de los corticoides. Aspectos anatómicos funcionales. 2 semanas antes, si se puede programar una esplenectomía, 2 semanas antes deben ser vacunadas con las vacunas que tienen para cubrirse frente a bacterias que tienen cápsulas con polisacáridos, neumococo, meningococo, y tienen que hacerlo rápidamente si el paciente tiene que ser operado en ese instante. Por ejemplo, traumatismos. Trasplante de órganos sólidos tiene que ir con todo el esquema de vacunación. VIH-Sida tienen que hacer la vacuna como corresponde. Fíjense ustedes la pobreza, todas las enfermedades que trae aparejado, mucho más que en la población general. Y por supuesto, acá yo les quiero mostrar una cosa, por la situación socioeconómica. Este es el trabajo que hemos hecho para demostrarles que no tienen nada que ver. Lo que nosotros pretendimos es determinar los eventos que influyen en la vacunación y determinar las principales causas de la falta de vacunación. Y se tomaron de 2 grupos de personas. Adultos mayores de 22, 500 personas, 250 en un hospital público y 250 en una clínica privada. El método fue por encuesta y una prueba piloto con 20 integrantes del equipo de salud. Fue en el año 2006-2007. De las 500 encuestas, 491 son encuestas validadas. Muy parecido, las encuestas se hicieron por consultas que no tenían nada que ver con la vacuna, pacientes que estaban en la sala de espera. Término medio 46 años, desocupados en el Hospital Rawson 2006 46% y en la clínica universitaria 27%, ingresos mensuales todavía se podía dividir con 500 pesos y los que estaban en término medio en Reina Fabiola 2.600. No recibieron educación formal en el 9% en el Hospital Rawson, primario 64, secundario 18, y ustedes ven que fundamentalmente el nivel de educación en secundarios y universitarios en el ámbito privado era mucho más elevado. Tienen hijos el 78.41%, vacunados el 100%, lo que les decía recién. Al hijo no se le niega la vacuna. Ellos tienen una tasa de vacunación muy baja. Recibieron algún tipo de vacuna desde los 20 años en adelante el 8.75%, o sea, muy bajo. Y fueron a vacunarse espontáneamente por alguna razón en casi 30%, en un control médico que es el que debería vacunar a todo el mundo, 3.67%, por enfermedad de algún conviviente que los incentivó, 25%, en el embarazo que se hace la vacuna para tétanos, difteria, el 18.74%,
vacunado en su trabajo más que con los médicos, y no sabe, no contesta en el 14.33. Es decir, el médico acá prácticamente no participó. La tasa de vacunados en ambas instituciones fue muy bajo. El nivel socioeconómico fue significativamente diferente entre Rawson y Reina Fabiola. El nivel de instrucción alcanzado también. La vacuna recibida con más frecuencia fue la antitetánica en circunstancias de traumatismo cortante, embarazo o por decisión espontánea, pero no fueron por su cuenta. Participación del equipo de la salud en la determinación de la vacunación muy baja. Las variables estudiadas indican que la responsabilidad de la vacunación de los adultos no tuvo que ver con el nivel educativo alcanzado ni con la incentivación del equipo de salud. Es decir, realmente no se han vacunado porque nadie les dijo que se tenían que vacunar. Esa es la conclusión de este mini trabajo. Y estas son las enfermedades sobre las que tendríamos que empezar a pensar. Anthrax, bueno, no las voy a describir todas, pero son todas enfermedades que están emergiendo, o sea, que en los últimos 20 años han aparecido. Y fíjense ustedes, estáfilos multiresistentes, bacilos gram negativos multi o pan resistentes. Más emergentes. Todas estas tenemos que darle la trascendencia que corresponde. Ya hay una vacuna para Lyme, enfermedad de Lyme. Herpes 6 y herpes 8 para prevenir el sarcoma de Kaposi. Hepatitis C, que todavía no tenemos prácticamente nada. Troferima Wilpelli, que es el agente que se cree, es el agente productor de la enfermedad de Crohn. Mejor dicho, perdón, de la enfermedad de Whipple. La enfermedad de Crohn se considera que es una micobacteria, Mycobacterium pseudotuberculosis. Y las reemergentes, todas estas que están volviendo a aparecer. Y para eso va a haber que desarrollar técnicas nuevas. En los últimos 30 años hubo mucha tecnología. ¿Y qué se está haciendo para esto? Hay que ver si tenemos capacidad para desarrollar estas vacunas. Lo primero fue la elaboración fundada empíricamente, de Jenner para adelante. Después apareció el DNA recombinante. La primera de estas fue hepatitis B, en la que se tomó el antígeno de superficie. Se le hizo un cambio en la estructura genética de Escherichia coli y después como toxina Escherichia coli producía antígeno de superficie. Ahora les resulta mucho más barato hacerlo en un hongo y por lo tanto es mucho más barato y mucho más cantidad de vacunas. Lo mismo ha ocurrido con la enfermedad de Lyme y la vacuna HPV es una combinación de recombinante con una vacuna con elementos sintéticos. La conjugación, es decir, vacunas por polisacáridos fundamentalmente que tienen muy poca antigenicidad, que las montan sobre proteínas, fundamentalmente proteínas que son toxoides, difterico o tetánico, se los unen y de esa manera dejan inmunidad duradera porque se produce una memoria inmunológica, porque es proteica ya la vacuna. Entonces, ahí es donde se empezó a avanzar. Todas estas son, en este momento, vacunas que son recombinantes y son las que hay que dar, por ejemplo, lo que decía recién en el esplenectomizado. Pero las cosas avanzan un poco más. Ahora hay una vacunación reversa, es decir, estas vacunas ya se están estudiando y están avanzadas. ¿Qué es una vacunación reversa? Se toma un antígeno de un agente, se identifica el gen
de esa bacteria, virus, que más inmunidad produce, y eso se lo monta sobre otra bacteria, virus o hongo. Y se inyecta ese otro virus, bacteria o hongo, no patógeno, con ese gen de resistencia. Complejo, más complejo debe ser hacerlo. Y la última tecnología, que es con nuevos adyuvantes, es decir, los adyuvantes son productos que incrementan la inmunidad. Hidróxido de aluminio es lo que nosotros conocemos habitualmente, hay en este momento alrededor de 8 o 9 adyuvantes más. Biología sintética, se producen partículas similvirus y a esas le agregan los genes de los virus, bacterias u hongos de los que queremos prevenir. Es decir, ni siquiera ya virus, bacterias u hongos reales, son partículas sintéticas que adhieren fácilmente a esos genes de resistencia. De esa manera se están fabricando vacunas sintéticas, y este es el fundamento de la vacuna, de las vacunas contra las bacterias multiresistentes, entre ellas tuberculosis. Y otra que es la vacunología de estructura, o sea, se busca la estructura del gen, ya no se busca el gen en la bacteria, sino que se identifica la secuencia de aminoácidos de ese gen, se lo fabrica y se lo agrega a las partículas inertes. Parece ciencia ficción, pero se está investigando. Y las vacunas ADN y ARN, que son las fracciones nucleares de las bacterias que queremos vacunar. Una fracción del DNA del Mycobacterium tuberculosis que se replica y se lo coloca en un sustrato, un adyuvante, y es una nueva vacuna para ese germen muy específico, o sea, funciona exclusivamente para esa bacteria, hongo o parásito. Es decir, lo que está ocurriendo es fuera de lo común. La tecnología recombinante, menor costo y mayor cantidad. Tecnología de conjugación, desarrollo de vacunas para los 3 gérmenes, esto que les dije fundamentalmente. Lo que les mencionaba, estudios genómicos bacterianos, se descubrieron nuevos antígenos, lo que permitió la elaboración de la vacuna para meningo B. Hay un ejemplo de eso. Esta tecnología es prometedora para los controles de infecciones por estrepto grupo A, B y bacterias resistentes a los antibióticos. Entonces, se toma una secuencia de genoma, que en este caso es meningo B, meningococo tipo B, se hace una purificación y una expresión de ese gen, se lo purifica, se lo integra al ácido nucleico de Escherichia coli, se lo inyecta a los ratones y de esta manera se comprueba de que definitivamente está integrada, porque hay proteínas que son iguales a los genes, pero en menor cantidad y sin virulencia, y de esa manera se ha logrado la vacuna para meningo B. O sea, esto parece la bomba atómica, porque Einstein, cuando descubrió la energía liberada del núcleo de un átomo, nunca identificó si eso en la práctica tenía utilidad, hasta que Nagasaki y Hiroshima volaron. Es decir, esto está pasando de la misma manera. Hasta que no se demuestre que realmente son inmunogénicas, en el plano teórico están funcionando perfectamente. Biología sintética, partículas semejantes a virus, que ya está en vigencia HPV. Vacunas nucleicas con ADN y RNA. Y las vacunas existentes para los tumores hepatitis B y HPV
pero el desarrollo de esto todavía es muy incipiente. Y estos son los nuevos adyuvantes, que no me voy a detener en esto, y los adelantos son ahora en las nuevas técnicas de vacunación. O sea, pobre chico, está desesperado, y parece que le estuviera diciendo, ¿por qué tanta agresión? Realmente. Porque las próximas vacunas van a estar integradas al genoma de la espinaca, la papa, la banana. Entonces va a haber farmacias biológicas, verdulerías biológicas. Van a comprar la banana, la papa o la espinaca para que queden inmunizadas. Ya hay ejemplos de todo esto. Y la forma de administración percutánea de la vacuna. O sea, la van a integrar a las cremas. Y por lo tanto el antígeno va a penetrar por piel. Formas nuevas de presentación de vacunas. Y esta otra, que ya también está siendo utilizada, es micropartículas de liberación diferida. Es decir, se inyectan y cada una de estas partículas tiene una forma de liberar su antígeno en forma programada, de manera tal de que la estimulación antigénica se extienda por mucho tiempo y de esta manera haya mucho mayor inmunidad. Conclusiones. El rol de las vacunas será primordial para las contingencias de la salud del siglo XXI. Los antibióticos serán cada vez menos eficaces. Es indispensable lograr que los profesionales y la comunidad se hagan amigos de la vacuna y lograr cobertura más elevada. ¿Por qué cobertura más elevada? Si logramos el 80% de cobertura de una vacuna, aparece un fenómeno que se llama fenómeno de rebaño. Más de 80% empieza a circular cada vez menos el virus y se pierde el virus, como está perdido el virus de la viruela. La mayor comprensión del sistema inmunológico dará lugar al desarrollo de nuevas vacunas, no solo para prevenir, sino tratar enfermedades agudas, crónicas, el cáncer y enfermedades crónicas y degenerativas. Y por último, y esto ya es de orden político, dice, deben ser un bien social, un derecho integrado, un pilar básico para la salud. Es uno de los jalones históricos del cuidado de la salud. Las vacunas se encarecieron a partir del momento, y eso fue en la década del 50, cuando las investigaciones en vacunas pasaron de las universidades a la industria farmacéutica. Ahí empezaron a encarecerse. Por supuesto, en la década del 50 ocurrió lo que ocurrió, por ejemplo, en la elaboración de la vacuna antipolio. Hubo muchos pacientes con poliomielitis inducidos por la vacuna, porque no se manejaba absolutamente nada de la tecnología. Pero esto pasó al área de investigación y las responsabilidades legales de la fabricación de la vacuna fue mucho mayor. Y tienen que atarse ahora a patrones de investigación que son muy rígidos. En definitiva, hasta aquí llegué. Se me come mucho. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jacob. Preguntas a través de internet. ¿Tenemos? No. El doctor Valarino. ¿Para qué? Erisipela la va a ver porque en la mayoría de las erisipelas, 99.9% de las erisipelas son producidas por estreptococo beta hemolítico del grupo A. 99%. El 1% es producido por estafilococo. Cuando eso ocurra, va a haber control para la erisipela también.
o sea, contra la agente causal más frecuente. En este momento la erisipela se relaciona con trastornos vasculares miembros inferiores, particularmente venosos, llámese varices o safenectomías que se hacían para los bypass. Y obviamente la erisipela se torna recurrente. Y el que padece esas erisipelas recurrentes es todo un problema, porque se repiten a cada rato. La vacuna de Foster, Sí. usted dice que es a partir de los 60 años. Sí. Si la persona ya presentó la pregunta, que a veces es recurrente. También es recurrente, hay que hacerle lo mismo. Está Hay que indicado, hacerlo igual. hay que... Siempre después de los 60 años. Después de los 60 años se utiliza, aún aquellos que la han tenido. Y ahora se está investigando en algunas personas inmunocomprometidas, que es una enfermedad que señala una inmunodepresión, si en ellos se puede llegar a hacer. No se puede hacer en VIH cuando tienen menos de 200 CD4 porque es por virus vivo, pero todos los demás sí se podría hacer. Sí. Para el neumococo, como no la conjugador tiene 13, es 13 valente, ¿tenemos que poner las dos? ¿Sería recomendable? Hay una tendencia, o sea, la gran mayoría de los que tienen colocadas la vacuna no conjugada, o sea, con 23 serotipos, se la vienen colocando cada 5 años. Los que no se la colocaron nunca, lo que la CIP pregona es una recomendación, no está en normas, pero es una recomendación, utilizar la cepa 13 válida, o sea, con 13 serotipos, y en el curso de la cuarta a la sexta semana, administrar por última vez la cepa no conjugada. ¿Cuál es la razón? La cepa conjugada tiene 13 serotipos y la no conjugada 23. Entonces se aprovecha la activación de linfocitos T y D que ha producido la conjugada para utilizar esos marcadores para que haga inmunidad en los serotipos restantes. Es una recomendación todavía, después habrá que ver si eso tiene sustrato académico o no, pero así por ahora lo recomiendo. Una dosis de los 13 y 4 a 6 semanas después una de 23. Pero de los 13 hay 3 que hay en la Argentina que no están en la vacuna. Sí, Darío. Bueno, un comentario a pesar de la existencia. Sí, 36%. Hacía 5 años que se había introducido. Te agrego una cosita. B está introducida en el programa nacional, en el recién nacido, siguiendo las 3 dosis, y a los 11 años. O sea, cuando llegue los que han sido vacunados al recién nacido a los 11 años, seguramente se va a levantar la indicación de los 11 años. Y el de los 11 años se indicó precisamente porque son los chicos más expuestos
a la actividad sexual irresponsable, hay muchos que tienen más y siguen siendo irresponsables, y por el otro lado, el uso de agujas para drogas. Sí, disculpa. De todas las hepatitis, todas. Para adultos está excluida hepatitis B, salvo que lo hayan liberado en las últimas semanas, pero B no estaba incluido para adultos, meningococo no está incluida, neumococo no está incluida salvo en un grupo de 65 años o más. ¿Cuál? Yo no, creo que la extendieron, creo que fue universal. Y la otra es HPV, que se utiliza en adolescentes fundamentalmente. Acá la indicación de HPV es de 9 a 11 años, y los que no recibieron HPV, vacuna para HPV, entre los 9 y 11 años, sugieren la vacunación aún después de los 26 años. Y hay que considerar que HPV son 3 dosis, alto costo, pero habrá que ver en el futuro qué es lo que pasa con la inmunidad que da. Hasta ahora, el tiempo de inmunidad detectable es de 7 años. Hay que ver qué pasa en el futuro con eso. Mientras tanto, las mujeres tienen que seguir haciéndose Papa Nicolau como corresponde todos los años, pero está integrada al programa nacional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro seguimiento se sigue de caso de que desde las familias haya una negación hacia la práctica de la vacunación? La ley no lo puede obligar. No existe, al menos en nuestro país, no existe legislación alguna que pueda obligar a hacer una vacunación. Hay altas recomendaciones, buena parte de la responsabilidad para que eso se pueda revertir forma parte del médico de familia fundamentalmente, que es el que tiene el contacto habitual con ese grupo familiar. Es el que puede revertir esa situación, no por imposición. ¿No? Hoy es 20 de septiembre. En Argentina se festeja también el Día del Estudiante y hoy tenemos 3 residentes entre nosotros, el doctor Roberto Díaz, el doctor Miguel Alarino y el doctor Luis Pérez, que creo que son ejemplos de lo que es la vocación, que estudiante se sigue siendo siempre, así que les agradecemos a todos y a modo de recuerdo tenemos para el doctor Quinodós y el doctor Acoco un pequeño recuerdo. El doctor Quinodós, por favor. No es vino, no es vino. Bueno, y les agradezco a Darío, al doctor Quinodós, al doctor Jacob y a todos los presentes, y la próxima conferencia es el 3 de octubre, tratará sobre intolerancia alimentaria y será dado por el doctor Aaron. Va a ser una conferencia que será en francés con traducción simultánea. Así que, bueno, los